Buenas. Hoy Café de Jeans, capítulo 76, y por fin creo que vamos a entrar en el arco de la redención del caballo. Ya no vamos a estar tanto así, sino más así. Esto obviamente es ilusión mía, no sé todavía qué va a pasar, pero este capítulo la verdad es que creo que nos está animando mucho. Antes de empezar a contaros el capítulo, lo que os digo siempre, voy a hacer spoilers. Si no os habéis leído el capítulo 76, el Lezín, ir a Lezín, os lo leéis y luego venís y lo comentamos. Este capítulo la verdad es que podríamos decir que a lo mejor no ha pasado nada, pero ha pasado mucho, muchísimo. O sea, en el fondo hay muy pocos cambios de escenario. El caballo sigue estando enfermito y enfermito debe ser que por fin su cerebro empieza a funcionar correctamente con respecto a Dan. ¿Y qué ocurre? Que después de la duda que se le quedó en el capítulo anterior de diciendo qué es más importante que ganar y aparecerle la imagen de nuestro bellísimo Dan en la cabeza, el capítulo inicia pensando que por qué le aparece esa imagen. O sea, es que él aún está ahí dándole vueltas diciendo que por qué está pensando en Dan, que qué ocurre, tal, o sea... Después de ver lo que le había pasado en su infancia y en su adolescencia, lo que entendemos es que él nunca ha recibido ningún tipo de amor ni cariño. O sea, que sí, ha tenido muchas relaciones físicas, tal, no sé qué, pero él sencillamente se había preocupado primero de sobrevivir cuando era pequeño y después de hacerse fuerte y para poder ganar dinero y poder seguir adelante y ser siempre un ganador. O sea, no se había parado nunca a pensar en nada más. Entonces, cuando está pensando en lo de Dan, claro, lo primero que piensa es que él nunca se había preocupado de nadie más, que nunca se había interesado, que los utilizaba herramientas y que en el momento que conoció a Dan, pues pensó lo mismo, que era una buena herramienta para que él pudiera ganar. Ya sabemos cómo descubrió su superstición, por qué hace lo que hace, y para él Dan era como si fuera ¿cómo decirlo? Como si fuera un objeto de buena suerte. El hecho de que se acostara con él el día antes conseguía que ganara. Entonces tampoco se había preocupado más. Entonces él está recordando esos momentos en los de que los había utilizado de herramienta y poco a poco empieza a pensar en todas las cosas también que le ha hecho malas. O sea, ya no solo pues que le ofrece dinero y tal a cambio de tener relaciones, sino el hecho de que en cierta manera no, lo estaba maltratando de manera psicológica, lo de tirarle el vino encima, lo de rechazarle el regalo, lo de acostarse con él en cualquier parte de la casa, sea como fuera. Todo eso, entonces, él empieza a pensar que qué ha hecho. Y como está todavía resfriado, se nota que tiene fiebre, piensa que lo tiene al lado y cuando intenta tocarlo se da cuenta que se lo está imaginando, que es una ilusión suya. Entonces se queda como entristecido, claro, el hecho de que está solo en casa y que está tardando en recuperarse. Y por otro lado, vemos a nuestro bellísimo Dan que está dando de comer a los cachorretes que ha tenido la perra del arrendador, de este señor mayor, y este señor le dice que por la noche va a ser no sé qué cena y que debería decirle al caballo que se viniera, que hacía días que no lo había visto y que no sabía si estaba o no. Claro, y Dan dice, el coche está ahí fuera, no se tiene que haber ido. Entonces Dan recuerda que lo había visto resfriado, que lo había visto en el hospital y que no lo había vuelto a ver. Entonces Dan, después de todo lo que se ha enterado, y como se nota que Dan tiene el corazón muy grande, es un chiquito adorable, pues lo que decide es que va a ir a casa a ver cómo está. Y mientras tanto, el caballo está pensando que qué podría hacer, porque después de todo lo que le había hecho a Dan, que si hay vuelta atrás en lo que ha hecho, porque lo que se da cuenta es que lo que al principio empezó como una herramienta, poco a poco se transformó en curiosidad, en ver qué le pasaba y poco a poco se dio cuenta después, en el momento ya que está en el pueblo, cuando casi lo pierde, pensaba que lo había perdido, es cuando se dio cuenta de ese sentimiento que él no le quiere poner nombre y que se da cuenta que está ahí. O sea, en ningún momento lo dice porque yo creo que le cuesta mucho decir que está enamorado, que lo quiere, tal, por lo que os digo. O sea, con el pasado que ha tenido, este hombre tiene el corazón de piedra, nadie le había dado cariño. Dan le estaba dando cariño, pero yo creo que él tampoco lo entendía. Entonces, en el momento que él siente que lo iba a perder o que lo había perdido ahogado,
es cuando ya les nace todo eso, que es a la vez que se enfría y todo. Entonces, mientras está en ese pensamiento, Dan entra en la casa porque parece ser que no había cerrado con llave y va a ver cómo está. Y el caballo vuelve a pensar que es una ilusión. Entonces, cuando Dan parece ser que lo ve, que está todavía dormido, se va a salir porque el chiquito va a hacerle algo de cenar, el caballo le coge de la camiseta y le dice que no se vaya. Y cuando, a la vez que el caballo se da cuenta que lo toca y lo está tocando de verdad, Dan se pega un susto y se asustan los dos. Mirad la imagen, porque en estos momentos vamos a ver algo. A mí me está llamando la atención porque estamos viendo al caballo como un perrete de estos grandes, de estos personajes semes que son como perrotes grandotes, y yo creo que el caballo va a hacer un poco eso sin saber muy bien qué hace, porque se nota que yo creo que no sabe cómo reaccionar todavía. Entonces se asusta y claro, le dice él, pensaba que eras otra ilusión mía, claro, y Dan le dice, ¿qué ilusión? Como diciendo, ¿de qué estás hablando? He venido a ver cómo estabas y para ver si te encontrabas bien y tal, y como diciendo que le va a hacer algo de comer. Entonces lo deja en la habitación, el caballo se queda como en plan de, en un poco de estado de shock, de diciendo, ¿por qué está aquí? Además él empieza a preguntarse, ¿por qué está aquí? Y con todo lo que le he hecho, porque él inicialmente se estaba preguntando si podía hacer algo para arreglar todo lo que había hecho. Entonces sale de la habitación y se encuentra a Dan cocinándole una especie de sémola con pollo y demás, y se queda como medio embobado con la fiebre. Le vemos que está todo sonrojado y tal por la fiebre, y yo creo que él tampoco está acostumbrado a este escenario, a alguien que lo está cuidando a él. Entonces está un poco como sorprendido, y como es un burro, lo que le dice, claro, él empieza a pensar, ¿por qué está intentando cuidarme a mí si no se sabe cuidar a él? Y solo se le ocurre soltarle de, ¿por qué estás haciendo esto si no te lo he pedido? Que él luego él mismo en su cabeza dice, no quería decirlo así, como decía eso, nada, es que esto... Recordemos que es muy burro, muy burrote, es tonto, y todavía le queda mucho por andar a este tontorro de caballo. Y Dan le dice que sí, exactamente, no me lo has pedido, pero que cuando alguien está enfermo es muy triste que esté solo, o algo así le dice, y vamos, que como decía, que no se preocupe, que le va a hacer algo de cenar como para cuidarlo, y que luego de hacerle la cena se va a ir. Y el caballo empieza a pensarlo, o sea, mientras lo está observando, porque él dice que siempre había pensado solamente en ganar, que su vida siempre había sido, o sea, primero la supervivencia y tal, ir hacia adelante, ganar, 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 ganar. Y después de ver a Dan, lo que le sale es de, he perdido. Y así se acaba. Obviamente lo de he perdido es, he perdido contra ti, o sea, he caído totalmente, y vamos, que está irremediablemente enamorado. Y yo creo que por eso piensa que ha perdido, porque yo creo que él piensa que dar cariño significa perder, significa ser débil. Imagino que por lo de su madre, ya no por lo de su padre, sino por lo de su madre. Porque con lo de su madre y de llamarle y todo, se notaba que él mostraba debilidad. Y en el fondo es normal, cuando quieres a alguien, pues muestras la debilidad hacia esa persona que quieres. Entonces, por primera vez yo creo que se va a abrir. Entonces, después de todo lo que ha hecho el caballo, obviamente yo creo que tiene todavía que sufrir un poco. Pero me gusta este cambio de actitud con respecto al caballo. Me gusta este cambio, y por eso para mí pasamos de esto, que es amenazante hacia Dan, a esto. Que pasamos a que va a intentar acercarse de una manera muy torpe, porque sabemos lo torpe que es. Fijaros, o sea, le está diciendo que está haciendo la comida y solo se le ocurre decirle, yo no te lo he pedido. Idiota, dile gracias. Muchas gracias, Dan, por hacerme la comida. O quédate un ratito mientras como. Yo qué sé, no sé qué le va a decir. No lo sé. La verdad es que me tiene descolocada, porque cuando son este tipo de personajes que son tan toscos, que no saben demostrar cariño, no sabemos por dónde va a salir. Está claro que darle las gracias le va a costar la vida. Pero yo creo que le va a decir, no te vayas, no me dejes solo, o algo así, o necesito que me quede, no sé. Yo creo que se va a convertir un poco en un perrete lastimero que quiere que le hagan mimitos. A lo mejor es mucho imaginarme, y el burro solamente dice, deja la comida y vete, pero yo creo que no. Yo creo que no, porque después del mismo sentir como esa especie de derrota emocional de he perdido, que además es una tontería, porque cuando se quiere a alguien no se pierde. O sea, esto
suena a paparruchas a veces, según quién, pero yo creo que no se pierde porque es un sentimiento precioso. Y yo creo que él por primera vez lo está sintiendo después de haber querido a su madre y querer que no le dejara. Entonces yo creo que es la primera vez después de su madre que quiere que alguien no le deje, que no le deje y quiere que esté con él. Entonces no sé qué va a pasar, no sé vosotras qué pensáis, qué os ha parecido. A mí me está gustando, yo creo que está empezando el momento del cambio. Espero que no sea tan rápido, sinceramente. Yo creo que tiene que sufrir un poco y espero que Dan le ponga un poco el alto. Está claro que Dan va a sentir más lástima por él, aparte de haberlo querido, que le gustara y todo, va a sentir lástima por lo que le ha pasado. Pero yo espero que Dan primero se separe un poco por él mismo y sobre todo porque Dan necesita también que lo cuiden. Dan necesita mucho y yo no sé si el caballo va a ser capaz por ahora de cuidarlo, pero está claro que lo va a intentar. Lo va a intentar. O sea, en el fondo son dos personas rotas que se han encontrado en un momento dado y yo creo que van a ayudar a sanarse una a la otra, aunque para mí el caballo todavía se merece 2 bofetadas, aún le queda tiempo. Y sobre todo, os tengo que decir que por un lado, mi corazón blandito diría, ay, mira, se está empezando a dar cuenta. Pero por otro lado, mi corazón sádico, que aquí está por delante, quiere que sufra todavía. Quiere que sufra bastante hasta que se tire a los pies de Dan. ¿Y vosotras?